Hace mucho tiempo, en el reino celestial, el diablo, también conocido como Lucifer, era un ángel hermoso y poderoso, amado por Dios y respetado por todos los demás ángeles. Pero, con el tiempo, su arrogancia y su deseo de poder crecieron hasta convertirse en una obsesión. Él comenzó a cuestionar el poder de Dios y a conspirar para tomar su lugar. Cuando su traición fue descubierta, Dios lo expulsó del cielo y lo condenó a vivir eternamente en el infierno. Pero el diablo no se rindió. Con su inteligencia y astucia, comenzó a tentar a los seres humanos, haciéndoles promesas falsas y alentándolos a pecar. Sin embargo, su belleza y gracia habían desaparecido, transformándose en un ser monstruoso y malvado. Como castigo por su traición, Dios le hizo crecer un par de cuernos en la cabeza, convirtiéndolo en un símbolo de maldad y corrupción. Desde entonces, el diablo es conocido como el ser más malvado de todos, con sus cuernos como un recordatorio constante de su caída y su condena. Y así, los cuernos del diablo han sido un símbolo de la maldad y la tentación a lo largo de los siglos, recordándonos siempre a los seres humanos las consecuencias de ceder a la ambición y la arrogancia. Yo soy el documentalista y esto es Los Cuernos del Diablo. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. La representación del diablo con cuernos tiene sus raíces en la antigua mitología pagana y se convirtió en un símbolo emblemático a través de la influencia del cristianismo. Hasta el día de hoy, los cuernos son vistos como un símbolo de la maldad y la tentación, y continúan siendo un elemento recurrente en la representación artística y literaria del diablo. En la mitología pagana existían varios dioses y demonios que eran representados con cuernos, incluyendo al dios celta Cernunnos y al dios romano Pan. Sin embargo, fue con la llegada del cristianismo que la representación del diablo con cuernos se popularizó y se convirtió en un símbolo emblemático. Durante la Edad Media, las iglesias y las catedrales estaban llenas de esculturas y frescos que mostraban al diablo con cuernos. Además, en la literatura y el arte de la época, el diablo era a menudo representado como un ser grotesco y monstruoso con cuernos y una cola. Significado de los cuernos. Los cuernos del diablo representan la maldad, la tentación y la corrupción. Han sido un símbolo cultural que ha evolucionado a lo largo de la historia, desde la antigua mitología hasta la tradición cristiana, y han sido utilizados para representar a un ser maligno y opuesto a Dios. Además de su conexión con el diablo, los cuernos también pueden simbolizar la maldad y la perversidad en general, y se han utilizado como un elemento en la representación artística y literaria de seres malignos a lo largo de la historia. En la cultura popular, los cuernos del diablo son vistos como un símbolo aterrador y poderoso, y su presencia en una imagen o un relato puede crear una atmósfera de misterio y terror. La relación entre los cuernos del diablo y la percepción de la bestialidad y la primitividad en la tradición cristiana se basa en la idea de que el diablo es un ser maligno y opuesto a Dios y a sus designios. Los cuernos son un símbolo de su naturaleza fiera, animal, y su asociación con los animales salvajes y las bestias refleja la idea de que el diablo representa la oscuridad, la maldad y los instintos más primitivos e instintivos de la naturaleza humana. Esta percepción de la bestialidad y la primitividad del diablo también se relaciona con la idea cristiana de que el diablo es un ser caído y corrompido, que ha sido alejado de la gracia de Dios y ha sido condenado a un estado de oscuridad y malignidad. Los cuernos son un símbolo de su estado caído y su naturaleza opuesta a Dios. Además, en la tradición cristiana, los cuernos son a menudo asociados con la tentación y el pecado, y se consideran un recordatorio de la importancia de resistir
la influencia maligna del diablo. Los cuernos representan su poder y su capacidad para tentar a las personas a cometer pecados y alejarse de Dios. Otras simbologías. Los cuernos pueden ser un símbolo de poder. En muchas culturas y religiones, los cuernos han sido utilizados como símbolo de poder y autoridad. En el caso del diablo, los cuernos pueden simbolizar su poder maligno y su capacidad para controlar y dominar. Los cuernos pueden ser un símbolo de dualidad. En algunas tradiciones, los cuernos se asocian con la dualidad y el conflicto. En el caso del diablo, los cuernos pueden simbolizar su naturaleza ambivalente y su capacidad para desafiar la moralidad y la autoridad establecidas. Historias de terror del diablo con cuernos. En la cultura popular, existen muchas historias sobre el diablo con cuernos que involucran pactos con el diablo, posesiones demoníacas y otras formas de actividad maligna. Esas historias a menudo se utilizan para explicar el mal y la oscuridad en el mundo, y pueden ser una fuente de miedo y fascinación para muchos de nosotros. Juan el Codicioso. Había un hombre llamado Juan, que vivía en un pequeño pueblo en México. Era conocido por ser un hombre codicioso y avaro, y siempre estaba en busca de la manera para ganar más dinero y aumentar su fortuna. Una noche, mientras caminaba por el campo, vio un extraño fuego en el bosque. Decidió investigar y se encontró con un hombre con una apariencia demoníaca que tenía cuernos en su cabeza. El hombre con cuernos se presentó como el diablo y ofreció un pacto. A cambio de su alma, el diablo le daría todo el dinero y la riqueza que él quisiera. Juan, ansioso por la oferta, aceptó el pacto sin pensarlo 2 veces. Al día siguiente, Juan se despertó con montones de oro y monedas a su alrededor, pero pronto se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. A medida que su fortuna crecía, también lo hacía su avaricia y su crueldad. Empezó a maltratar a su familia y a la gente del pueblo, y su alma estaba más oscura que nunca. La gente del pueblo comenzó a temerle y decían que había vendido su alma al diablo. Juan comenzó a tener visiones terroríficas de demonios y monstruos que intentaban llevarse su alma al infierno. Cada vez más asustado, intentó romper el pacto y devolver el dinero. Pero fue demasiado tarde. Una noche, mientras caminaba por el campo, Juan fue atacado por los demonios. Gritaba y gritaba, pidiendo perdón por su avaricia y su codicia, pero fue arrastrado al infierno. Él se convirtió en uno de los esclavos del diablo para siempre. Desde entonces, la gente dice que aún puedes oír los gritos de Juan en la noche, pidiendo perdón y suplicando por ser liberado de su pacto con el diablo con cuernos. La maldición de Cristóbal. Había una pequeña aldea en el corazón de México, donde los habitantes vivían en armonía y paz. No obstante, una noche, algo comenzó a perturbar su tranquilidad. La gente empezó a ver una sombra oscura y amenazante con cuernos enormes que aparecía en las calles durante la noche. Todos estaban aterrorizados y nadie se atrevía a salir de sus casas después del anochecer. La sombra siempre aparecía en los mismos lugares y se decía que ofrecía pactos a aquellos que se cruzaran con ella. Algunos decían haber escuchado una voz maligna susurrando en la noche, ofreciendo riquezas, poder y deseos cumplidos a cambio de algo muy valioso. Un joven de la aldea, llamado Cristóbal, se sintió curioso por esta sombra y decidió investigar. Una noche, se adentró en la oscuridad para encontrarse con ella. Encontró a la sombra y ésta le ofreció un pacto a cambio de su alma. Cristóbal, sin saber las consecuencias, aceptó el pacto y se convirtió en el esclavo del diablo. Desde entonces, la sombra con los enormes cuernos dejó de aparecer en la aldea. Pero la maldición de Cristóbal seguía ahí. Se convirtió en el esclavo del diablo y constantemente se le veía hacer cosas extrañas. Mataba animales y los deshuesaba. Todos decían que se había vuelto loco. Pero en realidad, lo que hacía eran trabajos y encargos del diablo, ofreciendo altares y sacrificios, rituales y ceremonias.
durante las madrugadas de luna llena. Un día, la comunidad se dio cuenta de que todos los sacrificios y ofrendas eran realizados en la propiedad de Cristóbal. Los vecinos comenzaron a murmurar sobre su posible relación con el diablo. Algunos decían que había hecho un pacto con él y que era su esclavo. Sin embargo, nadie tenía el valor de enfrentarse a Cristóbal y preguntarle directamente sobre su relación con el diablo. Hasta que, una noche, un grupo de valientes decidió investigar lo que sucedía en la propiedad de Cristóbal. Lo que encontraron los aterrorizó. Cristóbal estaba en medio de un ritual satánico y tenía los ojos enrojecidos, con unos cuernos enormes en la frente. La sombra del diablo podía verse a su alrededor. Los vecinos huyeron corriendo y nunca más volvieron a la propiedad de Cristóbal. A partir de aquel momento, la leyenda dice que la sombra del diablo con sus enormes cuernos aún se puede ver en la noche de luna llena, buscando su próximo esclavo. La gente dice que aquellos que ven su sombra son elegidos para hacer un pacto con el diablo. Conclusión: los cuernos del diablo son solo una representación artística, pero su naturaleza es mucho más compleja y profunda que un simple adorno en la cabeza. Estos cuernos simbolizan la maldad, la bestialidad y la peligrosidad de lo maligno. Sin embargo, debemos de recordar que el diablo no es algo físico, sino un ser espiritual. La Biblia nos habla acerca de la capacidad del mal para disfrazarse como luz, para hacerse pasar por criaturas bondadosas y engañarnos. Así, el diablo con cuernos es una advertencia sobre su peligrosidad y nos recuerda que debemos estar atentos en el mundo espiritual. De las cosas no siempre son fáciles de ver y conocer. Conociendo las artimañas y trucos del diablo, podemos estar mejor preparados para enfrentar el mal y protegernos de sus engaños. Y yo soy el documentalista, y esto fue Los Cuernos del Diablo.